Esta mañana seguiremos meditando que a pesar de que el mundo celebra la Navidad de distintas maneras, en este tiempo y en todo momento de nuestra vida, el creyente debe meditar que es Cristo no solo el protagonista de la historia de la Navidad, sino que es Cristo el protagonista de toda la existencia. La razón de por qué todo existe. No solamente el medio, que todo ha sido creado por medio de Él, sino que todo ha sido creado para Él. En ocasiones vivimos nuestra vida apegados al pensamiento egoísta que todavía aparece en nuestro corazón, en el que nosotros somos los protagonistas. Y es Cristo el protagonista. Es su voluntad la que debe dominar nuestro pensamiento. Es su palabra la que gobierna su iglesia. Es para su gloria que tú y yo existimos. Y es para su gloria que hemos sido salvados. A lo largo de los próximos domingos vamos a ver esta verdad, Cristo el protagonista de la historia, por medio de los primeros capítulos de Mateo. Así que te invito a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 1 y puedas leer este evangelio, estos primeros capítulos en tu casa, con tu familia, tú a solas, si el Señor ha querido que esta sea tu situación, a solas con personas físicas, estás siempre con el Señor. Pero te animamos a que sigas meditando en estas verdades que vemos en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. En esta primera sección, que está dividida en distintos párrafos que ahora veremos, en esta mañana vamos a meditar que Cristo es el protagonista de la promesa. No solamente de la historia, sino que vamos a ver distintos aspectos a la luz de la palabra de cómo es Cristo el protagonista, de qué es protagonista. Y aquí vamos a ver que Cristo es el protagonista de la promesa. Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Versículo 7. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam. Roboam a Abías. Y a Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Adán hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Este texto enseña que Cristo es el protagonista de la promesa. El Evangelio de Mateo fue inspirado por el Espíritu Santo y dirigido especialmente a los judíos. Así que el énfasis que tiene este Evangelio es presentar a Cristo como el Mesías, el Rey de los judíos. Y no por casualidad, este Evangelio comienza presentando a Cristo con un certificado de nacimiento. Un certificado de nacimiento.
una demostración legítima de que Cristo es el Hijo de David, el Rey por derecho de Israel. En este pasaje que hemos leído, vamos a ver 5 atributos de Dios. Escucha, 5 atributos de Dios cumplidos en Cristo que te ayudan a someterte a esta realidad de que Él es el protagonista supremo de la promesa. 5 atributos de Dios cumplidos en Cristo que te ayudan, que te animan a someterte a la realidad de que Cristo es el protagonista de la historia y la promesa. Y por tanto, estos 5 atributos no solamente te ayudan a someterte a esa realidad, sino a obedecerle, a cumplir su voluntad y a adorar a Dios por sus perfecciones. Así que hemos dicho que aquí encontramos 5 atributos de Dios cumplidos en Cristo que te ayudan a someterte a esta realidad de que Cristo es el protagonista de la historia y de la promesa para vivir, para obedecerle. En primer lugar, observa que hay aquí una estructura en esta sección que hemos leído. En primer lugar, versículo 1, hay una declaración, como si fuera el título del certificado de nacimiento, el resumen. Y dice ahí, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. Este es el objeto a quien este certificado quiere atribuir derechos. Y este es el derecho que este hombre tiene. Es el hijo de David, el hijo de Abraham. Esta es la declaración. Observa desde el versículo 2 al 6 que ahora empieza a centrarse en este desarrollo. Versículo del 2 al 6, la primera parte del 6, se nos presenta desde Abraham. A partir del versículo 6, la segunda mitad del versículo 6, hasta el versículo 11, se nos presenta desde David. Pero hay una tercera parte que está desde el versículo 12 al 16, y lo puedes ver claramente en esa declaración, versículo 12, después de la deportación. Así que hay 3 fases que se resumen, y esta es la última parte de esta sección, en el versículo 17. Se resume esas 3 secciones en 3 periodos en el que la genealogía de Jesucristo se dividen. Así que, hermanos, hay 3 razones especiales en esos 3 periodos por el que podemos ver y destacar atributos de Dios a lo largo de esas 3 secciones de generaciones. Veamos los 5 atributos que aquí vemos y que se demuestra que la genealogía legítima de Cristo como el Rey de los judíos es el cumplimiento exacto y perfecto de las promesas que Dios hizo. Es decir, Cristo es el protagonista de las promesas porque todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia es para que se cumpliera lo que Dios prometió y planificó antes de la creación del mundo. El plan de Dios no está siendo ajustado y corregido. Dios diseñó un plan antes de crear el mundo y ahora a lo largo de su plan Él está anunciando y mostrando el desarrollo del único plan que existe, el plan soberano y perfecto de Dios. Cristo es el protagonista de todas las promesas. Las promesas, aunque fueron dadas a Israel, dadas a Abraham, dadas a David, los protagonistas no son aquellos que recibieron las promesas, sino la promesa en sí. Igual que tú y yo. No somos los protagonistas de la salvación, somos los beneficiarios de la salvación. El protagonista de la salvación es aquel que la ha hecho posible, el Dios Trino. Y esto tiene que grabarse en nuestras mentes, hermanos. Como sucede en una mesa de billar, las bolas empiezan a empujar unos a otras, a querer moverse por la mesa, y todas pretenden entrar en su hueco, así todas nuestras ideas, todas nuestras pasiones y deseos quieren quitar a Cristo de su lugar. Y queremos reafirmar de nuevo, cada día, que Cristo es el supremo protagonista y soberano de las promesas. En primer lugar, el primer atributo de Dios se puede ver en lo que Dios hace. Así que vamos a ver lo que Dios hace y lo que eso nos muestra de Dios. Vamos a ver lo que Dios hace y lo que eso nos muestra de Dios. En primer lugar, versículo 1. Hemos dicho que ese es el título, ¿verdad? Ese es el título. En el primer versículo vemos que Dios certifica que Cristo es el legítimo protagonista de la promesa.
Él certifica. Es decir, este versículo 1 es el certificado que Dios ha expedido. Como cuando tú tienes que ir a por un papel para demostrar quién eres o para demostrar si tienes ciertos derechos y vas a una oficina oficial. Ellos tienen la autoridad de mostrar y expedirte un certificado. Aquí vemos que Dios certifica quién es Cristo, el protagonista legítimo de la promesa. Observemos que desde el Edén, Dios ha ido anunciando progresivamente su promesa, su gracia que se ha ido cumpliendo, desarrollando a lo largo de la historia y que tiene su perfecto cumplimiento en Cristo. Lo vimos este viernes. La promesa de la simiente se le anunció a Satanás y a lo largo de la historia la simiente ha estado progresando y desarrollándose para cumplirse perfectamente en Cristo. Y los puntos más destacados de esta revelación progresiva son los pactos que Dios ha hecho con el hombre. El énfasis de la Escritura pone dos pactos importantes. Los más importantes, y escúchame, no es el pacto con Moisés, no es el más importante. El pacto más importante es el que aquí Dios está certificando. Un pacto que hizo con Abraham, un pacto que hizo con David. En primer lugar, Dios hizo un pacto con Abraham. Esto sucedió en el orden histórico cuando Dios llamó a Abraham de una tierra pagana de Ur de los Caldeos. Lo llamó soberanamente. La Escritura nos dice que es Dios quien lo llamó, revelándose a él directamente cuando Abraham no buscaba a Dios. En ningún sitio vemos que Abraham buscara a Dios, sino como dice Nehemías, él estaba participando de la cultura pagana. Escucha, Dios no hace una promesa a Abraham porque Abraham lo merezca. Dios no hace una promesa a Abraham porque ha conseguido Abraham un mérito delante de Dios. Y esa es nuestra tendencia, pensar que Abraham tiene algo de especial por lo cual Dios se fijó en él, ¿verdad? Es nuestra tendencia. Pero Dios hizo un pacto con Abraham y el origen fue la gracia de Dios. Dios no hace un pacto con Abraham porque él es bueno, sino a pesar de que Él es malo. Del mismo modo que Dios nos salvó, no porque hubiera algo en nosotros, sino a pesar de lo que hay en nosotros. Y no porque nosotros lo buscáramos a Él, sino porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido y además no buscaba ni queríamos buscar a Dios. Así que Dios hace una promesa a Abraham sin pedir nada a cambio, sin ponerle condiciones. Este es un pacto incondicional. Es decir, para que se cumpla este pacto, Dios asegura el cumplimiento. No le dice a Abraham, haz esto y yo te bendeciré. No, le dice a Abraham, haz esto y yo te bendeciré y yo cumpliré el pacto. Y es Dios quien en una ceremonia firmó el pacto y pasó por en medio de esos animales que fueron divididos. Esos pactos los puedes encontrar en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, 12, 15 y 17, puedes leerlo en tu casa. Pero después vemos que a lo largo de los años, y a lo largo de los años lo vemos en el desarrollo del versículo 2 al 6, a lo largo de los años y de las generaciones, Dios volvió a traer soberanamente un pacto con David. Y observa claramente que el versículo 6, mira en tu Biblia, no dice solamente el nombre de David, ¿verdad? A ninguno en esta lista se le ha puesto un atributo. Se le ha llamado de otra manera diferente que su nombre, solamente al rey David. Porque el énfasis aquí es presentar a Jesucristo como el rey legítimo de los judíos, el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de la promesa de Dios a David. Allí en 2 de Samuel, capítulo 7, puedes leerlo. No vamos a ir ahora porque ya lo hemos estudiado en otras ocasiones y seguiremos estudiándolo, pero puedes verlo en tu casa en 2 de Samuel, capítulo 7. Pero del mismo modo vemos que Dios llama a David de forma soberana de detrás de las ovejas, ¿verdad? Recuerda que cuando Dios envió a Samuel a casa de Isaí y le dijo, allí tengo un rey escogido para mí, porque Saúl era el rey escogido por el pueblo, pero Dios tenía un rey escogido para sí mismo. Pasaron todos los hermanos de David y ni siquiera esperaron a David. David era el más insignificante en su familia, el más pequeño, el que estaba cuidando las ovejas,
pero es aquel que Dios llamó soberanamente. Escucha, no porque hubiera en David algo que lo hacía meritorio. De nuevo, no vemos a David como a alguien diferente entre sus hermanos, a menos que Dios hubiera obrado por su Espíritu Santo y hubiera cambiado su corazón. Y cuando en 1 Samuel tú ves la declaración, porque David es un hombre con un corazón semejante a mi corazón. Esto significa la obra del Espíritu Santo en el corazón de David. Aunque estos pactos incondicionales se establecieron temporalmente en ese orden, Abraham y David, observa que este es el orden diferente que se presenta en el versículo 1. En el versículo 1 se nos presenta ahí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y si fuera por orden cronológico, sería hijo de Abraham, hijo de David. Pero aquí hay un énfasis. Este énfasis en el versículo 1 nos indica un atributo de Dios. Este énfasis nos muestra que poniendo este certificado a David antes que a Abraham implica que Cristo es el rey más importante en la historia. Pero como veremos aún, ha de ejercer su reinado literal en esta tierra en el milenio. Pero Cristo no es un rey como los demás reyes. Él es el rey prometido por Dios y su señorío no tiene comparación. Así que aquí vemos la autoridad de Dios. La autoridad de Dios podemos verlo en cómo Él, siendo el Dios, certifica la autoridad de su Hijo. Y cuando tú y yo estamos en circunstancias en nuestra vida, en muchas ocasiones buscamos el consejo, la opinión, la compañía de otras personas. Pero es la autoridad de Dios que tú y yo debemos buscar. En primer lugar y en último lugar. Y debemos escuchar a aquellos que nos van a llevar a Cristo, porque Él es el que tiene la autoridad. Cuando tú y yo tenemos circunstancias, como hemos leído en 2 de Tesalonicenses, es Dios quien nos da la paz en todas circunstancias, porque Él es el que tiene la autoridad. Y cuando estamos en la autoridad de Dios, estamos disfrutando de la palabra de Dios. Dios certifica su palabra inspirada. Y si Dios dice que Jesucristo es el Hijo de David, el Hijo de Abraham, Él es el Rey Supremo, por la autoridad de Dios, nosotros debemos creerlo. Y así todas las verdades que están en su palabra. Reconoce y confiesa delante de Dios la cantidad de veces que nos resistimos a lo que Dios dice en su palabra. En muchos momentos de nuestra vida sabemos lo que Dios dice, pero le buscamos los 3 pies al gato. ¿Por qué? Porque no queremos someternos a su autoridad. Y no, el gato no tiene 3 pies, el gato tiene 4, porque así Dios lo diseñó. Y la autoridad de Dios no puede ser vista de otra forma que someternos a su palabra. Así que conoce la palabra de Dios, conoce las promesas de Dios. Del mismo modo que Dios ha certificado por su autoridad quién es Cristo, de ese mismo modo tú y yo debemos vivir en la autoridad de Dios para disfrutar de las promesas en Cristo. Así que no desees que Dios cumpla tu voluntad. Escúchame, no desees que Dios cumpla tu voluntad. Desea que Dios cumpla su voluntad en tu vida para su gloria. Dios prometió responder a nuestras oraciones. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15. Y si pedís al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Por qué? Porque lo pedimos en su nombre, es decir, en la voluntad de Cristo. Así que en ocasiones debemos orar, Señor, hágase tu voluntad. Y nosotros debemos someternos y disfrutar de su gracia en medio de su voluntad, aunque sea difícil. Y oramos por nuestros hermanos que en este corto de tiempo el Señor ha permitido que estén en distintos sufrimientos y circunstancias difíciles. Gloria a Dios por ello. No disfrutamos del sufrimiento de los hermanos, pero sí nos gozamos en saber que todos los detalles de nuestra vida están en sus manos. Y nosotros estamos en sus manos. Los hijos de Dios estamos en las manos del Dios que tiene la autoridad para certificar quién es Cristo. Mira, versículo del 2 al 6. Aquí vemos cómo Dios controla. Antes hemos visto cómo Dios certifica. Aquí vemos cómo Dios controla. Es decir, del versículo 2 al 6 vemos el control de Dios para que Cristo sea el legítimo protagonista de la promesa.
Es decir, el hecho de que Cristo sea el protagonista de la promesa es porque Dios no solamente hizo una promesa, sino que tiene el poder para controlar todos los sucesos para que la promesa se cumpla. Hay dos realidades que nos muestran si tú vas a cumplir una promesa o no. En primer lugar, tú podrás hacer una promesa, pero esa promesa se cumplirá en primer lugar si tú tienes poder para cumplirla. Yo le puedo prometer a mi hijo que lo llevaré a un lugar inhóspito del mundo, pero debo reconocer que no tengo el poder para hacerlo. En segundo lugar, cuando hacemos una promesa y no la cumplimos, eso es señal de que no sabemos todas las cosas. Hacemos promesas que a lo mejor después nos hemos lamentado de hacer esa promesa y decimos, ay, mira, no tenía que haberte prometido esto. Y rompemos la promesa. No sabemos todas las cosas. No sabemos si podré cumplir la promesa. Mira, yo te prometí este juguete, pero es que no sabía que ya se había agotado. Como puede suceder, ¿verdad? Así que no tenemos ni el poder ni el conocimiento. Pero en este pasaje, versículo del 2 al 6, vemos que Dios controla el cumplimiento de su promesa por medio de su poder, por medio de su sabiduría. Él puede y Él sabe. Tremendo. Yo creo que esto no debe ser nuevo para nosotros, pero si nos paramos un momento a pensarlo, ¿en quién vamos a poner nuestra confianza? En aquel que tiene el poder y en aquel que tiene la sabiduría, el conocimiento. Es más, ¿sabes qué? No suceden las cosas porque Dios sabe qué va a suceder. Suceden las cosas porque Dios ha dicho que así sucedan. Y Él sabe que nada ni nadie lo podrá impedir, porque Él tiene el poder y Él tiene el conocimiento. Después de este certificado del título, observa cómo empieza a cumplirse cronológicamente este desarrollo. Este pasaje comienza a desarrollar estos tres niveles. La genealogía de Jesús, que reconoce a Jesús como rey de Israel. Y este es el énfasis de la carta que hemos dicho. La primera parte de la genealogía de Jesús comienza en Abraham, la segunda parte comienza en David, la tercera parte en la deportación de Babilonia. Tres atributos que vemos aquí. En primer lugar, en la primera sección, vemos que Él controla y es su conocimiento de todas las cosas, su conocimiento de lo que sucederá. Observa, en primera parte, dice versículo 2, Abraham engendró a Isaac, y sabemos mucho de esta historia real que sucedió en esta tierra, cómo Isaac fue el hijo prometido que no llegaba, ¿verdad? El hijo prometido que no llegaba. Y aunque vemos el poder de Dios obrando en la concepción de Isaac, también podemos ver cómo Dios, a medida que Abraham está buscando su propio camino y busca a la concubina y empieza a tomar atajo en la promesa, Dios le va mostrando un poco más de la información que Abraham no tiene, pero Dios en su conocimiento sabe cómo será el proceso. Mira, Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Siempre hace las cosas conforme a su sabiduría. Y tú y yo podremos decir, ya lleva mucho tiempo que Dios tenía que haber obrado. Ya lleva mucho tiempo que Dios tenía que haber hecho esto o lo otro. En ocasiones entonces eso nos lleva a defraudarnos, a caer en la tristeza, pero precisamente somos nosotros los responsables por haber puesto una expectativa en lugar de descansar en la providencia de Dios. Por la providencia de Dios, es decir, cómo Dios por su conocimiento ha provisto de todo lo necesario para que su plan se cumpla, Isaac concebió y nació. El segundo, nos encontramos después de Isaac, llegó Jacob, el segundo de los gemelos que estaba en el vientre. La hostilidad era tal, era patente, pero dice Génesis 25, 23, una manifestación del conocimiento de Dios. Observa lo que dice allí en Génesis 25, 23, que Dios le dice que había establecido que el mayor servirá a ¿quién? Al menor. Así que allí estaba la madre, estaba allí con los gemelos luchando y Dios le anunció y le dijo, hay dos naciones en tu vientre, y además le anuncia, conforme a la voluntad de Dios y su conocimiento, el mayor servirá al menor. Y esto sucede también no solamente con Isaac y Jacob, sino sucede en muchas ocasiones que aquel que tiene el derecho por nacimiento es el que menosprecia
sus derechos o es el que no lo recibe, sino que Dios por gracia obra por medio de aquel que no tiene el derecho. Así que Jacob recibe el derecho de la primogenitura porque su hermano se lo vendió por un plato de lentejas. Así que todo sucede de una manera, parece sorprendente, pero con el conocimiento de Dios vemos que Dios estuvo guiando, estuvo controlando todos los sucesos, aun cuando Esaú vendió su primogenitura y menospreció las promesas de Dios que él conocía. Él dijo, ¿para qué quiero yo las promesas de Dios si muero? Así que no confiaba en que Dios lo guardaría. Vendió esas promesas, pero después quiso la promesa que vendió. Así que llegó la hora de recibir la bendición de la herencia. Esaú no estaba dispuesto a cumplir lo que había vendido a su hermano, sino que habiendo hecho la vida imposible a sus padres por medio de sus mujeres, aún quiso esa herencia que había despreciado. Jacob y Rebeca disfrutaron de esas bendiciones que Dios les dio, pero lo hicieron planificando un engaño por el cual ellos sufrieron en su vida. Esto trajo conflicto entre Esaú y Jacob. Pero dice Hebreos capítulo 11, ven conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 20, Hebreos capítulo 11, versículo 20. Por la fe, dice ahí. Y esos no son los héroes de la fe, ¿verdad? Es la fe eficaz de Dios en hombres inútiles. No son los héroes de la fe. Es la grandiosa fe de Dios obrando en hombres inútiles. Y dice el versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras, dice ahí. Así que Isaac bendijo a Jacob y a Esaú como Dios quiso que la bendición se trasladara. Y Dios escogió soberanamente, como nos dice en Romanos capítulo 9, escogió amar a Jacob y a aborrecer a Esaú. Los dos estaban aborrecidos, Escucha, los dos estaban aborrecidos, pero un momento en el plan de Dios, Dios escogió amar a Jacob y seguir aborreciendo a Esaú por el pecado de Esaú. Así que Jacob fue protegido. Y de nuevo, Jacob fue protegido de tener una mala esposa. Y diferente a como hizo su hermano, Jacob fue enviado a casa de Labán para recibir una esposa adecuada y no de los pueblos de aquel lugar. Así que Dios afirmó a Jacob en el cumplimiento del pacto y estableció a Jacob con su abuelo que iba a cumplir este pacto. Génesis 28, 13. Jacob se encontraba solo en el viaje, pero Dios demostró que estaba al control de todas las cosas y que cumpliría su pacto. Abraham, Isaac y Jacob fueron herederos de la misma promesa. Y ese es el título que en muchas ocasiones vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de las promesas de gracia que Dios está controlando en cumplir. Ahí encontramos a más personas. Encontramos a Judá, ¿verdad? Judá que fue hijo de Jacob y de Lea. Especialmente Jacob amaba a Raquel, pero su suegro le engañó y después de 7 años le entregó a Lea en lugar de a Raquel. Y Dios vio que Lea, al no ser amada por Jacob y ser aborrecido por su marido, dice en Génesis 29, versículo 31, que Dios concedió 4 hijos a Lea: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Ahora, esto es característico. Quiero que podamos pensar un momento en esto. Estos 4 hijos que Lea tuvo, los 3 primeros le puso un nombre porque Lea buscaba ser aceptada y amada por su marido. Por fin mi marido me amará porque le he dado un hijo, cuando Raquel no le daba hijos. Por fin mi marido me aceptará. Por fin mi marido con este hijo me amará. Pero llegó un momento en esa actitud, cuando llegó el 4 hijo. A veces pasa que tienen que pasar años para que nos demos cuenta de algo. Ese 4 hijo, Judá, significa alabado. Y ahí dice en el texto, lo puedes leer si quieres en casa, Génesis 29 del 31 al 35, Génesis 29, 31 al 35, ahí en ese 4 hijo, Lea dejó de poner su expectativa en ser aceptada por su marido.
Y ahí Lea alabó al Señor y abandonó todo esfuerzo y deseo de encontrar satisfacción en el hombre y en el reconocimiento del hombre. Ella estaba empeñada en encontrar esa satisfacción en su marido hasta que reconoció con su cuarto hijo que solo Dios merece ser adorado. Solo Dios es aquel que merece que pongas todo tu deseo y tu satisfacción. Y escucha, igual que Lea abandonó todo esfuerzo de poner su satisfacción en el hombre y alabó al Señor, del mismo modo tú y yo debemos abandonar todo esfuerzo de ser aceptados por los demás, sino que debemos poner nuestro esfuerzo en adorar a Dios por medio de la obra perfecta de Cristo. Dejemos de luchar en metas que no van a satisfacernos. Dejemos de buscar agradar a quien no debemos. Dios usa a Judá para poner cordura entre sus hermanos. ¿Recuerda cuando iban a matar a José? ¿Recuerda? Y Dios controla que no maten a José. ¿Y a quién usa? A Judá, quien trajo un poco de cordura entre sus hermanos y le indicó que no le quitaran la vida. En Génesis 37, 26. Vemos la mano controladora de Dios, su fidelidad, cómo Él está controlando todos los sucesos para que se cumpla la promesa que Dios había establecido. ¿Quién sigue? Sigue Fares, ¿verdad? Este Fares, y dice ahí en el versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Y quién es Tamar? Tamar es su nuera, no era su esposa legítima. Y lo podemos encontrar en Génesis 38, como ahí se estaba desarrollando un desprecio de Judá a Tamar, de tal manera que Tamar se vistió como una prostituta y Judá se acostó con su nuera. ¿Quién nació ahí? Nació Fares. Fares significa brecha porque la mujer sufrió ahí una buena brecha en el parto. Y es el tercer hijo de Judá, puesto que los dos primeros murieron en Canaán. Así que es el primer hijo, el mayor hijo, y fue Judá con Tamar su nuera. Y lo encuentras en Ruth capítulo 4 también. Aunque Fares puede encontrarlo, por si alguien se confunde, en Primera de Crónicas 2:4, Fares allí es llamado Pérez. Pérez. Así que Fares tiene otro nombre que puede ser conocido como Pérez. Y la genealogía de David aparece allí en Ruth 4:18. Encontramos a Enrón. ¿Quién es Enrón? No lo sabemos. Pero Dios proveyó que este hombre estuviera en la genealogía del rey de reyes. Tenemos a Harán. ¿Quién es Harán? No lo sabemos tampoco, no hay nada significativo. Igual que Aminadab, no sabemos nada significativo, solamente un detalle en Éxodo 6:23, que su hija fue la mujer de Aarón, la mujer de Aarón. Encontramos a Naasón cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo. De todas las tribus de Israel presentaron un sacrificio y la primera tribu que vino a sacrificar fue la tribu de Judá. ¿Y quién vino representando como teniente del ejército? A este hombre, Naasón, hijo de Aminadab. Salmón, también lo encontramos ahí en otros lugares, quien se casó después con Rahab, quien está incluida aquí en este pasaje, versículo 5. Salmón engendró de Rahab. ¿Quién es esta Rahab? Bueno, la ramera, la que fue ramera, dejó de serlo por la gracia de Dios y Dios la utilizó para la conquista de Jericó. Allí encontramos que Salmón y Rahab tuvieron un hijo. Este hijo se llamaba Boz. ¿Quién fue Boz? Puedes leer Ruth. Y allí encontrará, como en el libro de Ruth, fue aquel que redimió la herencia de Noemí y eso incluyó casarse con Ruth. Así que encontramos que Dios está manifestando a través del cumplimiento de su historia, cómo Él tiene el poder y el conocimiento para cumplirlo. Después encontramos de Boz a Obed, que fue el nieto de Noemí, la suegra de Ruth. Las mujeres la alabaron a Noemí porque Dios le dio un descendiente. Isaí, el hijo de Obed, que fue el padre, dice ahí el versículo 6, Isaí engendró al rey David. Isaí, en 1 Samuel, nos muestra aquí un contraste, una transición en la narrativa de la historia, porque se acaban los patriarcas.
y empieza la monarquía. A partir de aquí, a partir de Isaí, engendrará a un hijo, el pequeño de la familia, David, aquel que Dios escogió soberanamente para instituirlo como su rey. Así que David también tuvo un hijo, y este hijo lo tuvo con una mujer. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Betsabé, se llamaba así. ¿Por qué no pone aquí ese nombre? Porque Dios en su soberana voluntad quiere recordar que aún Dios se acuerda y tiene conocimiento incluso del pecado de David y de la deshonra de la mujer y del marido con quien David pecó. Así que el énfasis aquí en el versículo 6, David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Aquí el énfasis está puesto ¿en quién? En ese hombre que murió injustamente. Urías, el marido de esa mujer. Así que vemos que Dios controla. Que Cristo sea el protagonista de la historia y de la promesa, incluidos los eventos que no son agradables a Dios, como el pecado de David, como el pecado de Judá, como el pecado de Jacob, como todos los pecados. ¿Sabes qué? Eso no te justifica. Dios sabe que tú pecas, has pecado y pecarás, pero eso no te justifica. Debemos buscar la voluntad de Dios para honrarle en nuestra obediencia y cuando pecamos arrepentirnos y aferrarnos a la gracia en Cristo que hemos recibido. Así que Él controla, Él certifica, Él controla. En tercer lugar, Él protege. Versículo del 7 al 11. Él protege. ¿Por qué sabemos que Dios protege a partir de este texto? Porque hay un énfasis en todos los reyes de Israel en que Dios protege a la simiente de David de los enemigos que querían aniquilarlos. No tenemos tiempo en esta mañana, pero este es el énfasis de cuando vemos todos los reyes que aquí aparecen, de los 20 reyes que hubo en Israel, aunque no están todos los 20 aquí, sino hay algunos que no son significativos, reinaron pero no vinieron de la familia de David. Mira, de esos 20 reyes, 5 fueron buenos reyes. 5 fueron buenos reyes. Así que el resto de reyes, ¿sabes qué? Se buscaron razones para que Dios permitiera que fueran destruidos. Y hubo muchos momentos en que esto pudo suceder. Y te invito a que si quieres puedas empezar a leer Primero de Reyes, Segundo de Reyes, y podrás encontrar en Crónicas también cómo hubo muchos reyes del reino de Judá que estuvieron a punto de desaparecer y hacer peligrar la promesa. ¿Por qué Dios cumplió con la promesa que Dios hizo a Abraham y David en Cristo? Por su poder protector. Del mismo modo que Dios protegió su pueblo y su simiente, del mismo modo tú y yo debemos estar confiados en el poder de Dios. ¿Qué dice Romanos 8? ¿Sabes lo que dice Romanos 8? Romanos 8 nos habla del poder de Dios, de la soberanía de Dios, su conocimiento, pero nos habla del poder de Dios. Romanos 8, versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién? Esto es una realidad. ¿Quién estará por nosotros? Eso es una posibilidad. Esta es una realidad. Dios está con nosotros. Y cualquier posibilidad de un enemigo que esté contra nosotros, la respuesta a esa pregunta retórica es nadie. ¿Por qué? Versículo 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dios no hace un plan a medias. Dios cuando te salva para siempre. Y Él asegura tu salvación en su voluntad, en su poder. Y dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién dice? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? En realidad mucha gente, pero ninguno tendrá éxito. Mira, hermano, tú serás acusado en ocasiones con razón por tu pecado, y dice Primera de Pedro que cuando sufrimos por nuestro pecado es cuestión de tristeza, pero muchas veces serás acusado como escogido de Dios, pero nadie podrá llevar razón en tu acusación, porque Dios es el que justifica. Así que ante una acusación, Dios es el que declara justo. Y nadie puede decir, es injusto que justifique a este hombre porque es pecador. Dice, claro, lo justifico no por su justicia, por la justicia de otro.
la justicia perfecta de Cristo. No ponga tu confianza en la perfección de tu vida. Esa es tu meta, pero no tu confianza. Tu confianza está en la justicia perfecta de Cristo. Y Él nos protege porque Él es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Solo Dios puede condenar. Y si solo Dios puede condenar, solo Él justifica y no condenará. Sino que dice ahí, Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A ese Dios condenó para que tú y yo no fuéramos condenados. Lo hizo pecado por nosotros, pero no quedó en la tumba, sino que resucitó y está a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Entonces, ¿qué? Dice ahí, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí es, ¿quién tendrá el poder de separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Observa en tu texto que es una pregunta. Y esa pregunta es, todas las posibilidades que tú te plantees, ¿crees que alguno de ellos tendrá el poder de arrancarte del amor de Cristo? Versículo 36 es la respuesta. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Y entonces se nos muestra que esta es nuestra realidad. ¿Podremos pasar hambre? Sí. ¿Se nos promete que no pasaremos hambre? No, porque Cristo pasó hambre, ¿eh? Se nos promete que no pasaremos persecución, que no pasaremos angustia, tribulación, peligro, espada. ¿Se nos promete eso? No. Se nos dice que a pesar de que pasemos por todo eso, al final el resultado está asegurado en nuestra relación con Dios por medio de Cristo. No oramos esperando que Dios cumpla nuestros deseos. Oramos esperando que Dios cumpla sus deseos. Y a pesar de que la respuesta de Dios sea la muerte, el peligro, tenemos una certeza, que a pesar de todo eso, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Versículo 37. ¿Cómo somos tú y yo? Por medio de la victoria de aquel que venció, ahora tú y yo, ante estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores significa que disfrutas del beneficio de la victoria sin que tú hayas peleado esa victoria. Cristo peleó la victoria y te ofrece los resultados de esa pelea, como vimos el viernes. Y ahora tú y yo somos más que vencedores en cualquier situación. Así que llegamos a un convencimiento, versículo 38. Soy más que vencedores por esto, porque estoy convencido. Mira, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluido tú mismo, que tú has sido creado, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el poder de Dios, protegiendo a su pueblo y protegiendo su promesa, su simiente y aquellos que están unidos a Cristo. Si Dios te unió por medio del Espíritu Santo a Cristo, como dice Romanos 6, en su muerte y resurrección, nada ni nadie, ni tú mismo, te podrás separar de esa unión. Así que encontramos a muchos reyes ahí que, aunque fueron malos, la mayoría de ellos, Dios los protegió de no ser destruidos del todo. Versículo 12, la cuarta. Y aquí vamos rápido porque ya el texto no nos permite pararnos más. ¿Sabes por qué? Porque a partir del versículo 12, lo único que sabemos es la deportación de Babilonia y una serie de nombres. Pero ya no sabemos nada más de esas personas. No lo sabemos, porque por el pecado del último rey de Israel, Nabucodonosor vino y conquistó Judá y se lo llevó a la deportación a Babilonia. ¿Qué vemos aquí en este párrafo? Bueno, si el énfasis se nos muestra en que a pesar de la deportación a Babilonia, siguió habiendo genealogías, nos enseña lo que Dios hizo aquí. ¿Qué hizo Dios aquí? Dios restauró a su pueblo. Dios restauró a su pueblo. Sí, Dios permitió que fueran llevados, pero Dios fue quien los restauró para que volvieran. Y Dios te restaura a ti, a mí, aun cuando caemos en un pecado, da igual qué pecado,
a no ser que sea el pecado imperdonable de negar la obra del Espíritu Santo. Pero si tú y yo pecamos, debemos de confiar que del mismo modo que Dios restauró a su pueblo, los trajo por medio de estas personas. Jeconía, que engendró a Salatiel y Zorobabel, reedificaron las murallas de Israel, el culto a Jehová, restauraron de nuevo la ciudad santa. La misericordia de Dios está sobre ti y sobre mí del mismo modo. Hermano, ¿has pecado? ¿Yo he pecado? ¿Tú has pecado? No pregunto, hermano, hemos pecado. Y a medida que estamos creciendo en el conocimiento de Dios y cómo esto ha ofendido gravemente la santidad de Dios, a quien deberíamos obedecer, nuestro pecado que nos lleva a la tristeza, lee 2 de Corintios 7, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Tú y yo pecamos y debemos sentirnos tristes por haber ofendido a Dios, pero la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios nos lleva a la restauración, al arrepentimiento. Y Dios así lo mostró. Dios restauró a su pueblo y cumplió así la promesa que hizo a Abraham, a David. Una promesa de gracia, de nuevo debemos recordarlo. Y terminamos, versículo 17. ¿Qué sucede ahí, en ese versículo 17? Mira, sucede esto. Lo titulo de esta forma. Dios sincroniza su pacto. Dios sincroniza su pacto. Y voy a aclararte algo. ¿Por qué hay 14 generaciones desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación y de la deportación hasta Jesús? ¿Por qué? No lo sabemos. Y los estudiosos tampoco lo saben. No hay nada de cierto o de seguro en por qué 14. Pero una cosa sabemos, que Dios está aquí diciendo que Él sincronizó todo. Por alguna razón que no sabemos. Pero esto es 14, 14, 14, 14 y los judíos empiezan a buscar significado oculto detrás. ¿Sabes cuál es el significado? Que Dios sincronizó todo. Una sincronía perfecta. Ni un solo cabello de tu cabeza se cae. Porque incluso ese cabello puede hacer que la sincronía de Dios se rompa en su plan. Pues no, Dios tiene todo al control en sincronía perfecta. Y eso te lleva a ver qué atributo de Dios. Su perfección. Dios es perfecto. 14 generaciones de uno a otro. ¿Por qué? No lo sé. Pero así quiso Dios que fuera y fue. Qué perfecto es Dios. Dios es perfecto. Y las cosas malas que suceden están dentro de su plan, que es un plan perfecto. Y tiene un propósito perfecto para los que aman a Dios. Hermano, Cristo es el protagonista de la promesa. Tú y yo los beneficiarios. Pero vemos aquí 5 atributos de Dios: su fidelidad, su conocimiento perfecto, su poder, su misericordia y su perfección, en el cual tú y yo debemos exaltar a Cristo como el protagonista y someternos en obediencia a su voluntad. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de que nosotros somos imperfectos, infieles, desconocemos las cosas, Señor, tú eres el Creador, el soberano, el que ha tenido gracia y misericordia, el que has provisto de Cristo Jesús, el protagonista de todo lo que existe y para quien todo existe. Señor, queremos someternos al contemplar tus atributos en esta promesa, en este cumplimiento perfecto, completo, que tú has provisto, que tú has certificado, que tú controlas, que has controlado, que tú proteges y protegerás, que tú has restaurado y restaurarás. Señor, queremos adorarte, confesar nuestro pecado delante de ti y que tú seas exaltado en nuestras vidas a medida que nosotros nos humillamos ante tu grandeza. Salva a los pecadores, darle la fe para creer, como hemos leído esta mañana, para que puedan arrepentirse de sus pecados y reconciliarse contigo, porque si no, se cumplirá el plan perfecto que tú también has prometido. Que todos aquellos que no se arrepientan irán al lago de sufrimiento, al lago de azufre, de fuego, eternamente sufriendo de manera consciente. Y solo por medio de Cristo pueden ser salvados y pueden ser reconciliados contigo. Gracias por tu amor y misericordia. Obra en nuestros corazones, trae consuelo al afligido, trae ánimo al desanimado. Señor, trae restauración a aquellos que estemos, Señor, dolidos o necesitamos arrepentirnos, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo. Amén.